Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Nos encontramos en Franciscanos al Aire, de las heridas, nueva vida. Este es un nuevo concepto que como parroquia San Francisco de Asís queremos hacer llegar a nuestro pueblo, a nuestra filigresía que está escuchándonos, nos está viendo en este momento. Nos encontramos junto a nuestros hermanos. Como lo he comentado, es un nuevo concepto. Es nuestra primera vez como pastoral de medio, como parroquia San Francisco de Asís, que lo estamos haciendo y esperamos pues nos ayuden a compartir también en vivo para que lleguemos a más personas, no por audiencia, sino porque el concepto que traemos es algo muy bonito. Queremos hablar y profundizar un poco de San Francisco de Asís y en esta ocasión, como ustedes lo pueden ver, somos franciscanos al aire, un nuevo concepto en la parroquia San Francisco de Asís y nos encontramos con nuestros invitados y el tema para esta ocasión va a ser Francisco y el encuentro con el leproso. Recuerden que durante todo este tiempo ustedes también nos pueden estar comentando, haciendo cualquier pregunta en el chat o en los comentarios que tenemos en la página. Así que estaremos en vivo durante todo este tiempo para que ustedes nos transmitan y puedan compartir la publicación y nuestro en vivo. Vamos a dar inicio, hermanos, con una pequeña oración la cual queremos poner en las manos del Señor, este proyecto, como también lo estamos diciendo, y este tema que va a ser muy bueno para cada uno de nosotros. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu palabra para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te damos gracias por esta oportunidad, Padre del cielo, en la cual tú nos permites estar acá reunidos. Pedimos que nos concedas esa unción de tu Espíritu Santo para que, iluminados y guiados por él, podamos hoy, en esta hora, hablar un poco sobre la vida de este santo, San Francisco de Asís, quien con su ejemplo siguió a Jesús, vivió a Jesús, el Evangelio de Jesús, que hoy lo que se va a hablar en esta noche sea de mucha bendición y de edificación para todas aquellas personas que nos sintonizan y también para cada una de nuestras vidas. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Y continuamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí presente, a nuestros invitados. Como ustedes se han dado cuenta, no he pronunciado los nombres de ustedes porque queremos hacerlo de una forma distinta para que ustedes también nos demos a conocer quiénes son, de dónde vienen, cuál ha sido su trayecto dentro de la Iglesia Católica, si han trabajado en otras iglesias católicas de otras parroquias o se han dedicado aquí prácticamente, en qué movimiento estamos ahora. Y bueno, quiero que ustedes mismos se presenten y comenzamos con nuestra hermana. Bien, buenas noches hermanos. Es un gusto para mí estar acá, una alegría en este nuevo concepto, ¿verdad? Esperando que sea de mucha bendición para todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando y que se están uniendo a esta señal. Comentarles que, para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Angélica Romero y persevero en el movimiento de la Renovación Carismática Católica y también pues prestamos el servicio acá en la iglesia. También soy parte de la directiva del equipo pastoral y estamos pues con mucha alegría y mucha disposición compartiendo hoy en esta noche. Bienvenida Angélica, Gracias, San Franciscanos muchas al gracias. Aire. Vamos con nuestro hermano. Bueno, buenas noches, paz y bien. Creo que es muy importante este esfuerzo que estamos haciendo en el marco de estar conmemorando los 800 años de los estigmas de San Francisco. Bueno, mi nombre es Javier Chicas y en este momento estoy participando y apoyando lo que es la Comisión de Justicia, Paz e Integridad por la Creación, JPIC. Llevaré alrededor de año y medio colaborando en este esfuerzo y bueno, vamos a estar en esta noche pues tratando de compartir el tema sobre San Francisco para conocerlo aún más. Gracias Javier, bienvenidos a este podcast que estamos transmitiendo de Franciscanos al Aire. Fray, bienvenido. Bueno, gracias Aurelio, gracias Angélica y Tarcisio por aceptar esta invitación de este proyecto. Bueno, ya los que no me conocen, Fray Fabio Hernández, pues de nuevo acá en esta parroquia y me toca pues ser la función de párroco y hemos estado en algunos lugares de la provincia, de aquí de Centroamérica, Panamá, en cuestión de formación, en etapa de formación y también haciendo alguno en mi trabajo pastoral, ¿verdad? Entonces,
y ahora pues la obediencia nos ha mandado a esta parroquia, aquí a estar compartiendo con ustedes, y ahora pues se me ha pedido que comparte este proyecto y el tema, ¿verdad?, de Francisco y el encuentro con el Evangelio. Bienvenido, Fray, gracias por aceptar la invitación. Bueno, mi nombre es Valerio Argueta, actualmente pertenezco a la Pastoral de Medio de Comunicación de la Parroquia San Francisco de Asís, y bueno, también estamos trabajando en otros movimientos como la OFS y ahí, entonces estamos muy contentos con esto que estamos tratando de llevar a cabo como Pastoral de Medios, como parroquia, porque se tiene el apoyo de la parroquia también, el equipo pastoral también que está de fondo, y todo esto es gracias a ellos. Así que bienvenido a todos ustedes, esperamos que esta plática se convierta en algo muy bonito para nosotros, y bueno, a darle con todo porque este tema va a estar muy bueno. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema pero muy bonito, que es Francisco y el encuentro con el Evangelio. Es un tema muy importante. A Francisco lo vamos a dividir en varias etapas durante todo este proceso de los podcasts que vamos a tener durante este tiempo. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el encuentro con el Evangelio. Pero antes de eso vamos a hacer algunos preámbulos de la vida de Francisco de Asís. Así que queda el micrófono abierto para Fray, para que nos pueda orientar, a dar un poco más la temática de Francisco de Asís. Y bueno, antes de comenzar de lleno, comentarles también a nuestra audiencia que estos podcasts, estos en vivo que estamos haciendo, van en consecuencia a los 800 años de los estigmas de San Francisco de Asís. Y una de las cosas importantes que cuando estábamos elaborando este concepto para poderlo transmitir en vivo y hacerlo vida, es que a veces nosotros como parroquia franciscana conocemos tan poco de San Francisco. Entonces, ¿por qué no darle más vida a este carisma, que es uno de los carismas más hermosos de la Iglesia Católica? Entonces, hemos decidido, y gracias a la colaboración de nuestro párroco y a Fray, que está con todos los poderes para darnos este tema, bueno, queda su micrófono abierto, Fray. Bueno, buenas noches a todos. Sí, quizás comenzando por el nombre, ¿verdad?, que le hemos escogido este tema, o se ha pedido, Francisco y el encuentro con el Evangelio. Hemos escuchado esa relación de Francisco con la palabra de Dios. Y la palabra encuentro significa pues mucho, cómo nosotros nos relacionamos con esa palabra revelada. Y el Papa Francisco nos dice eso del encuentro, habla también de tener un encuentro, llevar a las personas al encuentro con Dios. Y en la historia, pues, en los vocacionales, en los relatos vocacionales de los evangelios, se habla de dejar, que hemos dejado. Y aquí, pues, quizás si volvemos eso es, si dejamos algo, es que algo hemos encontrado. Entonces Francisco, pues, tiene ese encuentro con el evangelio y que transformó su vida y le ayudó, pues, en su vocación, y descubre la vocación en la misma palabra de Dios. Quizás partiendo de eso. Luego decir algo, el contexto donde Francisco se desenvolvió, es bueno el ambiente cómo estaba. Y uno de los elementos que podemos ver ahí es el sistema económico, social, que era el feudalismo, y sabemos que era pues la tenencia de tierra, lo que se movía en torno a eso. Dice que se intercambiaban, ¿verdad? Se pagaba de distintas maneras, ya no era tanto en moneda, sino que también la forma pues de hacer pues negocios. También en torno a un sistema también está el tipo de educación que había, estaba enfocada bastante en las escuelas episcopales o parroquiales, de ahí se basaba todo pues la enseñanza, y luego estaba como en decadencia ese sistema del feudalismo y surgiendo otro sistema que era de la burguesía, que lo componían comerciantes, habían mercaderes, personas pues, que se dedicaban a otra cosa, no tanto la tierra, sino que a hacer negocios. Y eso provocaba pues una relación con otros pueblos, movilidad, y en torno también a ello van surgiendo pues las universidades, van surgiendo también otro tipo de literatura. Ya la gente vivía pues, se intercambiaba con otros pueblos y eso generaba pues una relación diferente. Y Francisco va a pertenecer a este grupo de esos que estaban como saliendo y queriendo hacer, como decir, una competencia al sistema que estaba. Entonces él va a pertenecer a esos comerciantes. Su papá era comerciante de telas y se dedicaba, pues viajaba, ¿verdad?, a otros lugares a traer pues los productos. Y Francisco pues se está sumergido pues en ese ambiente, por un lado. Por otro lado, también la iglesia es hija de su tiempo. También
Se fue una relación de iglesia-estado, iglesia bastante, podemos decir, fuerte la institución y de alguna manera, ¿verdad? Puede ser que algunas cosas alejado de la gente. Se dice que en el tiempo de Francisco se tenía poco acceso a la educación. Se dice que él fue a unas escuelas parroquiales, ahí se formaban clérigos. Entonces, y bueno, se dedicó pues más, en ese ambiente nace Francisco de Asís. También existían otros grupos de ese tiempo que nacen como una respuesta, pero fuera de la iglesia. Eran movimientos como que vivían la pobreza, vivían la sencillez, querían vivir el evangelio, pero no en comunión con la iglesia. Estaban los cátaros, los valdenses, esto pues de origen en ciudades francesas, los cátaros pues en Tolosa, los valdenses pues en Lyon, con Pedro Baldo, y esos y otros movimientos más que fueron surgiendo dentro pues del ámbito cristiano, y eso da como a pie, ¿verdad? O como buscar otras respuestas, pero no tanto dentro de la iglesia y en comunión con ella. Y en ese contexto van surgiendo pues la figura de las órdenes mendicantes, se le llama, que está San Francisco y Santo Domingo. Entonces surge esos movimientos pues ya dentro de la iglesia. Sabemos que San Francisco y Santo Domingo se dedican pues a la predicación, van a lugares, los dominicos, ¿verdad?, fueron a predicar a Francia y a otros lugares, igual San Francisco, y tuvo como una aceptación, y también ambos viven también de una manera pues la sencillez. En aquel tiempo también existía hasta ese entonces el monacato, que era una manera pues de vida religiosa que surgió en el siglo III, y pues ese es el modelo que había perseverado y estaba entre la ciudad y el campo, estaban los grandes monasterios y movimiento y vivían énfasis en la pobreza individual. Entonces, y aquí con Francisco y Domingo surge esa inquietud ya de la pobreza no solo individual, sino que comunitaria, fraterna, y fueron ellos, ¿verdad? Y después otros que se fueron uniendo, que hicieron pues una propuesta evangélica, una propuesta desde la iglesia, y ellos llevaron pues de una u otra forma más claridad, trataron de contrarrestar esos movimientos que existían. Domingo con la palabra y Francisco además de la palabra, la predicación, una vida pues sencilla, humilde, y también inserta pues en los lugares donde más lo necesitaban, ¿verdad? Y crecieron rápido, ¿verdad? San Francisco fue un movimiento que fue creciendo mucho y se fue extendiendo por muchos lugares. Entonces, pues eso fue moviendo a estos dos grandes hombres, conocidos pues en la historia de la iglesia como las órdenes mendicantes. Fray, una pregunta, una vaga idea prácticamente. En este tiempo que Francisco nace y está Santo Domingo, nacen esto de las órdenes mendicantes. Y siempre hay muchos escritores que dicen que dentro de la vida de Francisco, cuando surge esto de la orden franciscana o la orden de frailes menores, hay un antes y un después de la Iglesia Católica. Cuando nos referimos al monacato, se refiere que, digamos, en aquellos tiempos la iglesia era como un trabajo más conventual, más interno, más de clausura, y Francisco y Santo Domingo, que nacen casi en el mismo, son contemporáneos, sale una nueva forma de evangelizar, y es como salir a la calle, salir al pueblo, o es como la idea que tengo, no sé si estoy en lo correcto. Exacto. Los monjes eran más de estabilidad en aquellos lugares, que por años fueron también aquellos que ayudaron a transcribir. Entonces se dedicaban a la oración y también salían, ¿verdad? Pero era menos. En este caso, estas órdenes van a evangelizar, ir al mundo, ir a esas realidades, y ese contexto de herejías que habían, también de una iglesia que necesitaba un nuevo ardor, una nueva frescura, una nueva dinamismo. Ellos pues le emprendieron en esa época eso que la iglesia necesitaba. Por eso podemos leer la vida de un santo o de una orden desde el contexto donde surge. Es decir, que Francisco rompe con todos los esquemas de esa realidad, de ese contexto social que se vivía tanto en la sociedad como en la iglesia, padre. Sí, exactamente.
son intuiciones del Espíritu que surgen estos hombres que al ver esa situación pues se sienten llamados, se sienten invitados y siendo también provocados por esa misma realidad a hacer algo y a dejar cosas que vivían, que vamos a ver más adelante cómo era la familia de Francisco, o Francisco mismo, ¿verdad? En qué ambientes estaba. Y pues es la fuerza del llamado, de la vocación, que nos hace, que nos atrae, que nos jala, que nos invita, que nos seduce, como diría el profeta Jeremías, sentirnos invitados a ese campo, a esa realidad que nos jala. Bien interesante, ¿verdad? Todo como Francisco, podemos decirlo que en la actualidad como se le conoce era de la alta sociedad. Sí, tal vez no alta, pero un grupo que estaba media alta, podemos decir, porque los de la alta serían como los de la nobleza, donde pertenecía a Santa Clara, pero sí de una familia pues acomodada, con posibilidades. Y ahí nació Francisco y miren, ante esa realidad que tenía, que no tenía por qué sufrir, ¿verdad? O no tenía un futuro, digamos, ya deseo de sus padres y de su familia. Y Francisco pues renuncia a todo eso por el Evangelio, podemos decir, por la palabra de Dios, por ese llamado que recibe. Cuando hablamos de Francisco, Fray, ¿cuándo él, podríamos decir, es la fecha de nacimiento de él? Bueno, él se maneja en dos fechas porque habían dos calendarios, 1181, 1182. Nace San Francisco, el nombre que le puso la mamá era Juan, su papá no estaba, pero ya se le decía Francesito, ¿verdad? Ahí viene pues el nombre de Francisco, porque su papá viajaba pues a Francia y pues esa familia donde él creció, ¿verdad? Y se desarrolló en el pueblo de Asís y ahí creció, como se dice, en un ambiente de fiesta, de alegría. Se dice que era sano, ¿verdad? Pero un ambiente fiestero, quizás como un joven dinámico y metido pues en la vida de otro joven y en el ambiente de otros jóvenes, ¿verdad? Cuando Francisco recibe ese llamado, estaba como en la edad promedio de 20 años. Sí, se dice que como 20 años tenía cuando él sintió esa inquietud y que Dios irrumpe en sus sueños. Dice que quería ser caballero y en ese tiempo había como una pelea entre una ciudad vecina y él va y sabemos esa historia y él pues en eso pues se enferma, no puede ir y tiene esa visión de que el Señor le pregunta: ¿quién quiere servir? ¿Al siervo o al amo? Él dice que al amo. Entonces, ¿por qué sirves al siervo? Y entonces surge aquella pregunta, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, yo creo que Dios se vale de todo para llamarnos, irrumpe nuestros sueños, nuestras inquietudes. Quizá cuánto de nosotros a lo mejor tenemos que hacer algo y si dejamos que Dios, o escuchamos a Dios, Dios cambia nuestros planes. ¿Cuántas veces hemos dejado cambiar alguna cosa por Dios cuando la ponemos en manos de Él y Él pues una enfermedad, un sueño que no se logra cumplir, lo hace pues cambiar de planes y buscar pues otro camino, ¿verdad? Que para algunos les parecía no bien. ¿Sí? Quizás como muchas familias ahora que quieren que sus hijos sea la profesión que tienen sus padres o que lo supere incluso. Entonces, y Francisco, escuchando a Dios, lo llevó por otros caminos. Humanamente se podría decir que la actitud que Francisco toma teniendo todas las los recursos, las comodidades, podríamos decir que es algo absurdo, ¿verdad? Sí. Humanamente alguien lo vería como porque alguien va a renunciar a su herencia, porque alguien va a renunciar a sus comodidades para tomar ese estilo de vida, para aceptar un llamado del Señor. Y qué interesante es saber también que Francisco renuncia a sus propios proyectos, porque él tenía ese proyecto. Usted mencionaba, Fray, que quería ser caballero, y quizás cuántos de los que nos están escuchando, ¿verdad? Incluso nosotros hoy aquí tenemos proyectos, y el Señor pues nos llama de diferentes realidades, y a ejemplo de Francisco, qué bonito que también podamos decirle sí al Señor y responder a ese llamado. Exacto. Nos encontramos
siento yo que en esta primera etapa de Francisco, creo que una de las cosas muy interesantes es conocer esta fase es importante de Francisco, que a veces las vemos allá a lo lejos, o cuando ya se acerca el 4 de octubre, que comenzamos a hablar un poco más de franciscanismo y nos quedamos en hechos muy románticos a veces. Pero es bonito ahondar también en el contexto social que Francisco nace. Una persona que viene de una clase media alta, con su familia, que también mercaderes, que tienen muchas cosas en común y alguien con un estatus social. Francisco también con un estatus social. Pero en esto me nace una pregunta, porque cuando usted hablaba de las escuelas en el tiempo del feudalismo, que es en el tiempo que está Francisco. Francisco es un tipo estudiado entonces, o fue una persona estudiada. Dice que recibió una enseñanza, fue a esas escuelas. No tanto como Santa Clara, que parece ser que ella sí recibía incluso enseñanza en su casa, tenía como decir profesores privados. Él recibió y fue eso lo que de esas escuelas fue la formación que recibió. Bueno, tuvo cierta educación porque también tenía ciertas posibilidades, quizás que otros que a lo mejor no podían ir. Es muy interesante esa parte y también, bueno, a la audiencia que nos está sintonizando, también si quieren hacer alguna pregunta de aquellas cosas que interesantes que nacen de Francisco en ese tiempo, también lo pueden hacer a través de los comentarios en vivo, para que también la podamos analizar aquí con Fray y podamos platicarla. Es importante también comentar que estos momentos que estamos viviendo queremos ahondar un poquito más en la parte humana de ese Francisco que luchó ante toda esa cosa, lo que decía Angélica. Un proyecto que él ya tenía, o sea, ser un caballero, ser esto, el papá le iba a dejar toda su tienda, o sea, una gente de dinero se puede decir, y venir él y despojarse en una plaza, pues, y dejar todo aquello. Pero aquí es donde entra la parte importante, que es la segunda etapa que vamos ahorita, que es la parte de ese encuentro en realidad con este evangelio, que fue lo que motivó a Francisco prácticamente. Sí. Bueno, hay un escritor que habla que Francisco relata la cuestión vocacional de Francisco como encuentros, que decía que a veces en la Biblia nosotros encontramos dejar, pero yo dejo algo porque algo me encontré. Encontramos pasajes del Evangelio que habla del reino de Dios como una perla, como un tesoro y como algo valioso. Pues Francisco, esos encuentros, ese escritor habla de que se encontró consigo mismo, se encontró con el crucifijo, que le habló, que siente que le habla, se encuentra con los pobres, con el leproso, se encuentra con los hermanos, con la fraternidad y se encuentra con el Evangelio. Se dice que ya era el tercer año de su conversión, hablamos de que fue en 1208, 207-208, cuando Francisco va a una iglesia, se dice que fue la iglesia que él reparó, ¿verdad? Y cuando está ahí en la iglesia, que va a una Eucaristía, se relata el texto de la misión, ¿verdad? Que podemos leer, que está en Lucas 10, del 5 al 15, y también está en Mateo, pero en Mateo ya es la misión de los 72, en Mateo 10, del 1 al 16. Entonces ahí vemos pues lo que Francisco escucha en esta palabra. Y nos dice San Mateo 10, del versículo 5 al 15. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos. Está ahora cerca, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en ese relato, San Buenaventura hace como cómo lo vivió Francisco. Y una de las cosas que dice San Buenaventura, que cuando escuchó eso, Francisco dice: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, es lo que anhelo poner en práctica. Entonces Francisco encontró su vocación en la misma palabra de Dios. Cuando nosotros vamos
nos acercamos a ella, ¿qué encontramos? ¿Qué nos dice? ¿Qué frases de la Biblia nos sentimos que nos ayudan, nos iluminan, nos invitan? ¿A qué nos invita la palabra de Dios? Y Francisco descubre en la palabra de Dios la vocación, el llamado. Esa respuesta que Dios le da a aquella pregunta que él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? 3 años después encontró en la palabra de Dios la respuesta del Señor. Y luego dice que Francisco, cuando escuchó esa palabra y vibra, ¿verdad?, la emoción, la alegría que provocó en él, que cumple sus deseos y cumple su querer, es dentro de la Eucaristía. Y la Eucaristía es el encuentro de la comunidad. En la Eucaristía se encuentran los hermanos y podemos decir que es la reunión culmen de nuestra vida cristiana. Ir a la Eucaristía es encontrarnos como asamblea, y la asamblea que quiere encontrarse con Dios. Entonces, luego él va a querer que le expliquen, a querer conocer más. ¿Qué nos deja a nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? Queremos ir a la casa, queremos que alguien nos explique, queremos ir a una escuela para profundizar más. Y Francisco le pide al sacerdote que le explique ese texto. El sacerdote que representa ahí, digamos, la iglesia oficial, que nos enseña, que nos instruye. Desde un inicio podemos decir que Francisco fue un hombre de iglesia porque le pide a la misma iglesia representada en ese sacerdote que le ayude y que le aclare más. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos hoy, ¿verdad?, después de la pandemia, escuelas que hay de formación en las parroquias, en las comunidades, cómo aprovechar esos espacios? Y esa que nos inquieta más de querer saber más y que me ayude, ¿verdad?, esa palabra. Luego vemos también en esa dinámica lo que las cosas que tiene Francisco y que uno cuando se acerca a la palabra, primero escucharla, después comprenderla, y de ahí no solo es comprenderla, decía, de llevarla a la práctica. Entonces no es una palabra para saber más, no es una palabra para impresionar que yo sé, sino que es una palabra que quiere traducir en vida. Entonces escuchar es un paso, pero después interiorizarla. Dice también la llevó a su memoria, la que hizo guardar, y dice el texto, y después la llevó a cabo, y dice lo que él hizo después. Hacer la vida, ¿verdad? Hacer la vida. De hecho, hay un canto, Fray, que dice, yo quiero ser evangelio viviente, y Francisco fue el evangelio viviente. Sí. Cuando Francisco Fray escucha ese pasaje del Evangelio, ¿será que él ya estaba pensando en formar una nueva institución en la iglesia? Se dice que no. Francisco, él en sí no fue formar un movimiento o una orden, sino que su carisma, su estilo, su forma de vivir fue atrayendo a los demás. Cuando nosotros queremos vivir el Evangelio, nuestra vida atrae, anima, a veces sin que uno lo quiera o que uno en sí mismo sea ese objetivo, sino que lo que ven quizás nuestra alegría, ven nuestro trabajo, ven nuestro empeño, ven nuestra creatividad, ven nuestra manera de ser. Entonces eso atrae a la gente, porque nuestra vida también habla de aquel Dios que nos hemos encontrado. Y también vemos en ese texto cómo a Francisco la palabra de Dios también le marca su estilo de vida, su misión. Él quería ir, no solo cómo debía ir, sino que también el sentido pues, de ser enviado, que algo que él lo fue discerniendo en su vida, si era la vida contemplativa o la vida activa, y al final pues le dice, él mandó a preguntar a Santa Clara y al hermano León, y los dos le contestan que las dos, la vida contemplativa y la vida activa, pero lo encontró desde la palabra de Dios. Pero también hay otros momentos que podemos decir que representa la relación de Francisco con la palabra. Y una cosa que uno ve es que las reglas, que son 3 que escribió él, la primera que dice que, algunos dicen que se perdió, se la perdieron, no se la aceptaron, y luego la segunda, que es la que tenemos, regla bulada, y la tercera, que es regla no bulada, y luego la regla bulada, está impregnada del Evangelio. Y el primer capítulo de la regla dice, la regla y vida de los hermanos menores es vivir el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Francisco descubre en el Evangelio una norma de vida, una manera de vivir. Yo creo que eso es, por eso digo, ha impactado la vida de Francisco
porque Francisco quiso vivir el Evangelio. Entonces nuestra vida va a tener más significado, va a decir más en la medida que nos adherimos pues al Evangelio. Y luego los grandes misterios de Jesús, cómo Él lo vive y Él lo hace suyo. Por ejemplo, ya sabemos, el año pasado celebramos el nacimiento, la encarnación, y Él quiso ser pues el hecho en vivo. Luego Él toma la pasión, este año que estamos celebrando pues sus estigmas, su identificación con Jesús, pobre, crucificado, que dicen los escritos. Y luego la humildad y la sencillez de Jesús Eucaristía, que decimos los tres amores. Entonces Francisco quiso identificarse y esos tres grandes momentos Francisco significa mucho para él. Entonces se dejó impregnar por ello. Luego también se dice que una manera muy sencilla, hablan los geógrafos, de que Francisco tenía para discernir su vida, era ir a la palabra de Dios. Y quizás podía parecer ingenuo orar y abrir la palabra de Dios, lo que el Señor le quiere regalar. Esa es una manera como para decir que Dios me muestre su voluntad, esto que yo quiero, y poner en las manos de Él. Quizás puede ser una manera ingenua, ¿verdad? Pero digo, el gesto de tomar en cuenta, de orarlo, de ponérselo a Dios, y al final que Dios me dé signos de que lo que yo quiero pues es no solo mío, ¿verdad? Que no, que es el querer de Dios. En la cronología que tenemos de Francisco Bray, ahorita llegamos como a la parte del encuentro con el Evangelio, que es como cuando termina de aclarar todas las ideas de Francisco, decir esto es lo que quiero, esto es lo que anhela mi corazón y esto es lo que busco, y se lanza. Pero antes de encontrarse con el Evangelio, creo que hubieron algunas cositas que también ahí lo mantenían a él como que qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer. Algunos que tal vez hemos visto la película o hemos leído un poquito los escritos, creo que también nos comentan un poco sobre que ya comenzaba también a trabajar en pequeñas ermitas o reparar, o es post el Evangelio, esa etapa. Bueno, se dice que eso era antes, porque cuando Dios le habla a través del Evangelio, ya había construido varias ermitas. Como que cuando el Señor le habla, el crucifijo le habla, ve y repara mi iglesia, él entendió pues a nivel físico. Después él va entendiendo que es, digamos, la iglesia espiritual. Entonces también es un gesto pues muy significativo, ¿verdad? Que el llamado uno lo va descubriendo. Y él repite mucho, y el Señor me reveló, y el Señor me dijo. Entonces era alguien que estaba en constante discernimiento. También eso, porque no fue que algo ya dado y así está. Francisco era un hombre de oración. Sí, un hombre de oración. Bueno, ahorita se me venía la idea y acabo como a tener la curiosidad. Al principio en el contexto hablábamos de unos grupos de herejes que había en ese momento. Luego nos habla de las reglas buladas y no buladas, que la regla no bulada es aquella que no fue aprobada o no fue aprobación dentro de la iglesia, y la regla bulada fue aquella que sí fue aprobada por la iglesia, que es la que se mantiene ahora para la orden de frailes menores. Creo que hay un artículo o uno de los numerales de la regla que dice: a los hermanos que quieren ingresar a la orden, examínenlos en su fe católica. Eso creo que viene por el contexto de los grupos de hereje que había en ese tiempo, ¿verdad? Sí, Francisco quería pues que los que quieren entrar a su movimiento y después una orden, pues también vivieran la catolicidad. Entonces, y católico significa universal, y siga pues el seguimiento de la iglesia. Y a nosotros pues cuando entramos pues nos piden así como otros sacramentos, ¿verdad? Que hemos sido bautizados, recibimos la confirma, es decir, cuando pues en la iglesia también, ¿verdad? Uno recibe un ministerio, profesa el credo, un poco confesar la fe en Dios y en esta iglesia a la cual nosotros servimos. Francisco fue muy cauteloso, ¿verdad? Y muy cuidadoso de eso, de que los que entraban a la orden pues vivieran de un inicio y porque quieran vivir en esta iglesia. Cuando Francisco se encuentra con el Evangelio, va y le pide una explicación a un sacerdote en ese momento. Creo que es como la parte vital también de ver cómo las vocaciones se van construyendo a través también del Evangelio. No solamente ya Francisco había tenido varios llamados, el sueño de Spoleto, por ejemplo,
donde el Señor le dice a quién quiere servir, si al siervo o al amo. Entonces, y luego viene la parte del Evangelio también, que son parte de las decisiones que Francisco va tomando, pero fue como esa parte culmen para decir, esto es lo que yo busco. Algunos creo que en un momento hemos visto la película de Francisco y hemos visto como hay un momento como que abre la Biblia en varias veces. No sé si eso es tan real o es algo que le ponen trama a la película. Bueno, lo mencionan. Él cuando quería tomar una decisión, y creo que en un momento también él encontró en esa manera de orar y luego abrir la Biblia y encontrar, eran 3 textos y que le decían lo mismo, entonces le orientaban. Entonces, bueno, por aquí que el Señor quiere. Podemos decir que era una manera sencilla de buscar un discernimiento, porque cuántas veces nosotros la palabra de Dios mismo nos orienta en nuestra vida. He encontrado personas que dicen, por no leer la Biblia me pasó esto, ¿verdad? Porque hay proverbios que nos indican pues cómo proceder, ¿verdad? Porque los proverbios vienen de la sabiduría de la vida. Y entonces es esa manera, ¿verdad? De que mi vida, mis búsquedas, las discierno, las pongo en las manos de Dios. Francisco nace en Asís. Sí. ¿Y cuánto tiempo permanece él en Asís? ¿Toda su vida o hay algún momento que se retira y va a otro lugar? Bueno, se dice que su conversión duró como 5 años. Podemos decir que en esos 5 años anduvo en esa búsqueda, pero él quiso ir a África, ser misionero en África, digamos, y ahí fue cuando recibieron, y ya no pudo cumplir ese sueño, y anduvo en otros lugares, digamos, no fue estático, él se movió. También se habla, creo que fue a Tierra Santa, porque cuando regresa, sí fue a Tierra Santa con el sultán y otro, en cuenta que los frailes le habían cambiado algunas cosas, digamos, él pues fue, que digo, un inquieto y siempre fue ese deseo de la misión y del martirio, podemos decir, bastante presente en él, y porque descubrió pues que la misión era una característica pues del movimiento franciscano que después llegó a ser una orden. Sí. También se dice de que Francisco como que ya tenía ese espíritu de colaboración, porque aparece por ahí que estuvo como trabajando de voluntario en unas como tipo cocinas comunitarias. Entonces, en ese sentido podemos también quizás conocer de él, que antes también ya de haber escuchado todo el pasaje del Evangelio en donde él tomó otra decisión, ya traía como una trayectoria de entrega hacia los demás y algo otras cosas que se mencionan por ahí de Francisco, ¿verdad? A veces le dicen a uno que en la vocación como que se estructura en cierta medida, uno tiene ciertas cosas, solo lo orienta. Puede que haya algo de eso. En la película de él, creo que Hermano Sol y Hermana Luna, hay una parte donde él baja al sótano, donde están los trabajadores de su papá, su familia, y él se da cuenta que en su misma casa su papá pues explotaba a sus trabajadores, y aparece ahí que él les tira las telas, era como una manera de protestar, pero claro, él anda como dice inquieto en esa búsqueda, y cuando uno anda así pues ya anda pensando no como antes pensaba, ¿verdad? Como que la misma realidad, Dios mismo va cambiando mis pensamientos, cambiando nuestra vida, y él pues va otra manera de ver la realidad. Entonces, como vi un pensamiento que sí, una mirada desde Francisco, una mirada diferente, ¿verdad? Entonces Francisco fue cambiando la mirada de ver las cosas, de ver su vida y de ver la iglesia, de ver la realidad, y él quiso ser pues, no sé, una propuesta. Y quizás algo que decir de Francisco es que Francisco, si queremos porcentajes, el 60% fue testimonial. Quizás él habló, pero entonces como que la manera de predicar y decir es desde la vida. Entonces creo que eso también nos indica bastante, y desde ahí fue una voz ante el mundo, ante la sociedad, ante la realidad que vivían, ante todo el entorno. Él quiso hacer pues una propuesta, entonces Dios lo llevó ahí. Por eso algunos estudiosos ven varias cosas de él, dimensiones, y lo relacionan también con
qué ofreció él, ¿verdad? En torno, porque fue una manera, digo, humanística, porque desde las cosas de la fraternidad, desde la sencillez, desde la itinerancia, de también una vida contemplativa de oración, pero al mismo tiempo inmersa en el mundo. Entonces fue un auge que fue teniendo, ¿verdad?, por una propuesta de vida, tanto que provocó que Santa Clara y la familia y los demás le siguieran. No solo fueron los compañeros, ¿verdad?, y muchos también era de su círculo, de su ambiente, que tenían posibilidades. Luego los movimientos de laicos, digamos, los hermanos que de su vida de esposos, de familia, quisieron también seguir a Francisco. O sea que con Francisco se aplica cabal el dicho, ¿va? La palabra convence y el ejemplo arrastra. Sí. Prácticamente con lo que están comentando los hermanos, tenemos esa parte del encuentro con el Evangelio, y después de ese encuentro con el Evangelio, Francisco, pues hubieron mucha gente que lo siguió. Según dicen, había hasta más de 2000 hermanos que se fueron incluyendo en este. Aún no era una orden, aún no era una institución, sino que era una persona que arrastraba con su ejemplo. Viene una de las preguntas más duras, Fray. Ahora, la OFM, la Orden de Frailes Menores, la que inició o siguió este proyecto de Francisco, ¿cómo está viviendo el Evangelio de esta forma ahora? ¿Cuáles son esas obras palpables que podemos observar que están haciendo en el diario vivir de ahora, sus presencias en los lugares donde están? También hemos visto que la orden también se ha venido reflejada en muchos proyectos de la vida, y sobre todo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué está haciendo ahora la orden y cómo está viviendo el Evangelio? Sí, quizás un elemento que tiene el carisma franciscano, que Francisco no nos dejó así como dedíquense a esto, ¿verdad? Porque viví el Evangelio como hermanos menores, pero en varios ámbitos. Pues la orden tiene presencia pues en lugares de misión, de frontera. Por ejemplo, aquí en el área de aquí de América Latina se tiene una casa de migrantes en Tenosique, en Tabasco, en México. Pues aquí en la provincia el hospital de Hermano Pedro es una manera de servir en el ámbito de la salud. Aquí en nuestra región, ¿verdad?, tenemos clínicas que también es ayudar a la gente más necesitada. Y luego en Guatemala también tenemos un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Hay pues hogar de adultos mayores, tenemos uno aquí en Salvador también. Y así en la parte educativa que tenemos aquí en la parroquia, ¿verdad?, el complejo educativo San Francisco de Asís. Y luego en parroquias y en lugares pues de misión. La provincia tiene la presencia pues en Haití por más de 30 años, pues en Amazonía, en África, en varios lugares del mundo. Se trabaja pues en comedores para gente necesitada. También en la parte de JPI, que es por el cuidado del medio ambiente. Entonces, y así, ¿verdad? Es diverso. No es un solo estilo, un solo tipo, sino que va partiendo de las necesidades de la realidad del lugar donde estamos. Y algunos pues que permanecemos es porque la iglesia nos pidió, ¿verdad?, servir. Por ejemplo, cuando en muchos lugares que estamos en parroquias, fue la iglesia que nos pidió y estamos sirviendo en carisma. Y así hay lugares pues que nos piden y a veces no logramos cubrir porque implica pues más frailes que quieran trabajar. Y nosotros, nuestro carisma también, Francisco desde que nacemos de hermanos menores, del mismo nombre, hermanos, vivir pues en fraternidad. Y luego en minoridad pues en aquel tiempo sabemos que habían pues los leprosos que estaban alrededor de así, la gente sencilla. Francisco quiere vivir pues la minoridad, y también que se fundamenta en la encarnación, en Cristo crucificado. Entonces una vida pues minorítica que tiene que ver con Jesús y su reino. Entonces nuestro campo pues es diverso y simplemente es vivir el Evangelio desde esa dimensión de hermanos, de fraternidades que son de 3 hermanos, y para que podamos pues desde ahí realizar pues el trabajo. Nuestro carisma no
la fraternidad para nosotros no es un medio, sino que es un fin, es una forma. Como dice, oramos fraternizando, hacemos el trabajo pues desde la fraternidad y así compartimos también para fortalecer esa forma de vida. Entonces esa es pues la manera que nosotros pues llevamos adelante la misión evangélica y evangelizadora. Como aquí en San Francisco Gotera, ya con lo que menciona Fray, también me hace como ir unas décadas atrás, ¿verdad? Bueno, la presencia franciscana, ¿cuántos años tenemos aquí ya en Gotera? Ya se me olvidó. Es un buen rato. Primero tuvieron los italianos, me parece que por el 50, y luego pues luego vinieron los irlandeses como el 69, en abril, y entonces pues está aquí. Bueno, de todos creo que siempre se menciona, de todos los que han venido, traigo a mente algunos comentarios que hacían de Fray Alfredo Locray. Él como que le tocó vivir en tiempos de conflicto aquí en San Francisco Gotera, pues, y muchos jóvenes me cuentan, en aquellos tiempos era normal que en este caso el ejército pues reclutaba jóvenes. Entonces muchas veces Fray Alfredo tenía que hacerla como especie de mediador en ciertas maneras, de ir a enfrentar a estos poderes que en su momento habían, y que quiera eso no llevaba un riesgo, pero sí hay muchos recuerdos de ese accionar de Fray Alfredo y de muchos otros frailes también que han convivido acá en la parroquia. Eso me hace también como llevarlo a comparación con lo que usted menciona, todo el esfuerzo que como fraternidad franciscana se ha hecho en los diferentes lugares donde se ha estado. Sí, nos toca pues vivir, ellos vivieron la parte madura, pero una realidad que no podemos obviar que se vivió, y fueron pues como un bálsamo, podemos decir, ayudar a la gente en esos tiempos duros, acompañarles, servirles, asistirles y ayudarles, ¿verdad? Entonces siempre estuvieron pues acompañando al pueblo y a la gente. Hemos marcado esta temática en 3 momentos muy importantes: el contexto de Francisco, que hemos hablado un poquito de ello, haciendo un pequeño resumen. Francisco nace allá por 1181, 1182, continúa durante todo este proceso a encontrarse con el Evangelio. Cuando se encuentra con el Evangelio tenemos esta parte tan bonita, espiritual y humana de Francisco, que se encuentra con ese Evangelio y le dice: esto es lo que yo quiero, esto es lo que anhelo, y aquí voy, y se lanza con todo después de máximo de 5 o 6 años de que él anduvo en la búsqueda de ver cuál era su verdadera vocación. Y ahora vemos que también en la actualidad, como orden, como franciscano, que los incluyen a ustedes como orden, primera orden, y todas las demás, que la segunda orden, la tercera orden, y todos los que somos laicos y somos comprometidos en la parte franciscana, sabemos que estamos llevando también este evangelio de una o de otra manera. Entonces, damos gracias, Fray, por el espacio, por haber aceptado nuestra invitación, a nuestros hermanos, a Javier, a Angélica, que han participado muy bien en esta temática, a nuestra audiencia que ha estado aquí presente también. Vamos a destacar algunos de los comentarios que se han dado en Facebook, y saludos para algunas de las personas que también nos han escrito. Tenemos a Emperatriz, saludos, gracias por el comentario. Es nuestro primer en vivo, estamos tratando la manera de solventar muchos detalles técnicos que tenemos ahorita, pero es nuestro primero y queremos para el próximo pues hacerlo de una mejor manera. Y gracias por estar pendiente también de nuestras redes. A niña Florcita Sánchez, tan grande era el amor de Francisco, dice, que pide al Señor sufrir como Él, y de allí vienen los estigmas. Muy bien, gracias, saludos a Florcita, a Florencia Rosa, Mario Machado, a mi tía que me está escribiendo por acá, a Ronald Cisnero, Mario Nolasco, paz y bien, Gloria Mendoza, a Belinda Mendoza, que dice que es inexplicable la locura de la cruz, a Yulisa Pérez, paz y bien, hermanos, muy bonito programa, gracias, en serio, estamos tratando la manera de hacer algo diferente, de llevarlo a nuestra comunidad, y si se puede expandir, pues mucho que mejor, pero lo que queremos es profundizar un poco más en este carisma franciscano, entrar un poquito más en esos detalles tan humanos y bonitos de Francisco, que a veces no le prestamos tanta atención y que a veces nos pueden impactar la vida. Qué gusto ver al Padre Fabio, dice por acá Eugenia de Aragón, gracias por sintonizarnos. A Silvia Dinarte, felicidades por tan bonita iniciativa, gracias.
y que nos da la oportunidad de conocer más a San Francisco de Asís. Gladys Bonilla, saludos. Silvia Dinarte y ¿qué más comentarios tenemos por acá? Permítanme que a veces... Antonio Jos, saludos a Fray, saludos a Fray. ¿Y qué más? Gracias a todos, Gladys Bonilla, si me salté alguno, pues la disculpa del caso, estamos tratando de leer los que más se puedan. Y gracias por estar aquí, agradecerles también a cada uno de los que están sintonizándonos. Queremos que este programa se quede, así que también va a depender también de sus comentarios, va a depender de qué tanto podemos hacer, y buscamos la manera de llegar a las personas y conocer un poquito más de Francisco de Asís y conocer de unos proyectos muy bonitos que también la Iglesia Católica tiene y sobre todo la parroquia San Francisco de Asís. Bueno, estamos llegando al final de esta temática del día de hoy, en la cual bueno, vamos a tener las palabras de cada uno de nuestros hermanos invitados y bueno, la despedida de cada uno de ellos, y gracias por acompañarnos. Bien, agradecemos al equipo por la invitación. Muchas gracias por permitirnos estar acá y compartir un poco, hablar un poco sobre la vida de San Francisco. Creo que es muy difícil decir qué no me gusta de San Francisco o qué me gusta, porque es tanto, la verdad. Pero en lo personal, algo con lo que yo me quedo es que Francisco fue un hombre que, en primer lugar, supo atender el llamado del Señor, supo vivir su kenosis, que es el despojamiento, y que es una realidad que a la humanidad nos está costando tanto, porque qué difícil es despojarnos, en primer lugar, de nuestro yo, y ya no digamos, ¿verdad?, de todas las cosas materiales, porque cuesta, no es fácil. Y también otra de las cosas que me gusta de San Francisco es que supo cumplir aquella fe y aquella acción que el Evangelio, que la palabra de Dios nos pide. Y él fue ese hombre espiritual, porque no podemos negar que Francisco fue un hombre que vivió la palabra del Señor, pero también un hombre de oración, y a la vez sabe llevar este evangelio, esta palabra a la realidad, y es por hoy por lo que lo tenemos en los altares, y es por eso que hoy estamos hablando de San Francisco, el impacto de esa vivencia también, y que hoy también es la invitación para nosotros en primer lugar y también para la audiencia a tratar de imitar los pasos de San Francisco y en la medida de lo posible también abrir nuestro corazón a ese llamado del Señor. Me gustaría recalcar unas palabras de Fray Fabio que las dijo en una homilía y que en lo personal me marcaron, y él dijo de que el encuentro con Jesús no es decir yo me encontré con Jesús y ya estuvo, ¿verdad? Sino que es el primer encuentro, que es como el enamoramiento y que me lleva a ir a seguirlo buscando, a seguir buscando esos encuentros. Entonces no podemos decir, no, yo ya perseveré tantos años, ya me encontré con Jesús, ya lo sé todo. No, es un descubrir a Jesús en el día a día. Gracias, Angélica. Javier. Bueno, agradecer a toda la parroquia, pues, porque este es un esfuerzo parroquial, a la Pastoral de Medios por habernos hecho parte de este primer esfuerzo, un primer experimento. Como ya se mencionó, en los experimentos esperamos resultados. Y creería de que para hacer un primer esfuerzo estamos, como gracias a Dios, tratando de llegar a cumplir el objetivo, que es compartir y conocer más sobre San Francisco. Como ya lo dice hermana Angélica, creería de que es un gran reto, o sea, cómo el discurso lo llevamos a la práctica. En ese sentido, casi siempre se nos ha dicho cuántas veces nosotros hemos escuchado tantos evangelios y cómo hemos sido tocados por ellos, ¿verdad? Entonces, creo que el hecho de conocer a San Francisco va por ahí. En mi caso muy particular, pues yo recién comienzo a colaborar en algunos aspectos con la parroquia, más que todo por lo poco que conozco, pues en la parte ambiental. Y sí creo, al menos con las personas con las que compartimos, decimos que esto no se trata de decir qué vamos a hacer, sino que es qué voy a hacer. O sea, cuando yo vengo y me incorporo a algún esfuerzo parroquial, es no esperar a que los otros qué van a hacer, pues, sino que aquí es lo que yo vengo a hacer desde mi propia capacidad.
Pero sí, me quedo con que es un gran reto eso de cómo llevar el discurso a la práctica. Muchas gracias y buenas noches a todos los que nos han escuchado. Gracias, Javier. Gracias a la participación de todos los que han estado acá. Creo que Francisco nos reta a algo que a veces nosotros no le prestamos atención, que es la coherencia de vida. Algo que cuesta tanto. A veces podemos ser unos buenos predicadores, podemos hablar muy bien de Dios, del Evangelio, de Francisco en sí también, pero yo como ser humano a veces no soy tan bueno. Entonces creo que nos invita Francisco a eso, a hacer ese Evangelio viviente y tratar la manera de llegar a muchos más y tratar la manera de colaborar y dar ese Evangelio vivo. Queremos agradecer también a todas las personas que hacen posible este escenario. También, como ustedes saben, esto solo no se puede lograr. Es un proyecto que hace días se viene trabajando con guiones, con trabajo muy fuerte, y también hay muchas personas que están detrás de cámara que quiero hacer mención de ellos: a Odir Argueta, a Xiomara Salvador, Armando Hernández, a María José y a Luis Sorto, que también son las personas que están detrás de cámara, que nos han ayudado durante todo este proceso, y sin ellos tampoco es posible. Así que agradecemos a todos. Los estamos invitando para el próximo 16 en Franciscanos al Aire. El próximo 16 tenemos a otro invitado. Como ustedes, si han seguido nuestras redes, pues ahí tenemos algunas figuritas. Algunos han adivinado, otros no. Pero bueno, ahí vamos, cerquita. Le ha dolido a Fray porque dice que nadie adivinó que estaba él ahí. Dice. Entonces, pero bueno, ni modo. Ahí tenemos algunas personas que van a estar siendo invitadas durante este lanzamiento. Y los esperamos el próximo 16. Es lunes. ¿Por qué lo vamos a hacer un lunes? Porque el próximo 17 de septiembre tenemos lo que son los estigmas de San Francisco, y el tema va un poquito cerquita ahí. No voy a mencionar mucho. Estén pendientes de nuestras redes, estén pendientes de nuestro invitado o invitada, no sabemos todavía, pero por ahí va. Y si pueden seguir adivinando nuestra publicidad que dimos a estos podcasts, pues ahí se van a dar cuenta quién es la persona que continúa con estos temas. Tenemos mucha sorpresa, esperamos en Dios, en ustedes, en la parroquia, que podemos seguir dándole a este tipo de temas, a este tipo de espacios, de estos conversatorios, que a veces no es solamente llevarlo a las redes, sino que creo que algo me llevo yo también. Y eso es lo importante, que algo también cale en nosotros. Gracias, Fray. Vamos a pedir que nos dé su oración final, su bendición, y para toda la audiencia que también está aquí presente, pues ponerles en la mano de Dios para que iniciemos este lunes con todos los poderes en los trabajos o en lo que nos dediquemos. Bueno, antes de la oración, decir, llevemos a las personas al encuentro con Jesús. Si Jesús es el centro de todo lo que hacemos, las personas se van a entusiasmar. Y tratemos de eso. Y seamos facilitadores. Y si somos nosotros, ¿con qué actitud vamos nosotros a encontrarnos con el Señor? Que estoy en esa apertura, ¿qué me va a regalar? ¿Qué me va a decir? Y luego, ¿qué me deja? Cada acto de fe, sobre todo cada encuentro con la palabra de Dios, ya sea personal o comunitaria, es permitirme que el Señor me quiere dar. Y también, como si somos nosotros, seamos facilitadores. Para terminar, pues, la celebración que el Papa Francisco hizo al quien él lleva su nombre, a San Francisco de Asís, en este año que celebramos los estigmas, y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Francisco, hombre llagado por el amor, crucificado en cuerpo y espíritu, te miramos a ti, adornado con las sagradas estigmas, para aprender a amar al Señor Jesús, a nuestros hermanos y hermanas con tu amor, con tu pasión. Contigo es más fácil contemplar y seguir a Cristo pobre y crucificado. Danos, Francisco, la frescura de tu fe, la certeza de tu esperanza, la dulzura de tu caridad. Intercede por nosotros para que nos sea dulce llevar las cargas de la vida y que en las pruebas experimentemos la ternura del Padre y el bálsamo del Espíritu. Que nuestras heridas sean curadas por el corazón de Cristo, para convertirnos, como tú, en testigos de su misericordia, que sigue sanando y renovando la vida de quienes lo buscan con corazón sincero. Oh Francisco, hecho semejante al crucificado, haz que tus estigmas sean para nosotros y para el mundo
signos luminosos de vida y de resurrección, que indiquen nuevos caminos de paz y reconciliación. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Somos Franciscanos al Aire, de las Heridas Nueva Vida, y los esperamos el próximo 16 de septiembre. Gracias. Gracias.